Vivía abajo de la ciudad de Chofés, colindando casi con el río, ese sector entre el Camal, entre la zona Nuevo Mercado actualmente. Exacto, el barrio La Esperanza y la ciudad de Chofés. Nosotros nos creíamos ahí con las familias Shindón, que viven en esos sectores, la familia de mi papá por Vargas. Habla de una familia que no tenía muchos recursos, La Salle, colegio privado, colegio católico. Sí, ¿Cómo se...? en La Salle, porque el nivel de la pensión de La Salle no era muy elevado. Pero mi papá era de los que siempre nos decía, mi hijo, de donde sea hay que sacar para darte para el estudio, porque los colegios públicos tenían muchos paros. Yo estuve en la Universidad de Cuenca, en la estatal, y fui partícipe de la movilización, primer año de universidad creo, de Lucio Gutiérrez. Estuvimos metidos ahí en la bronca, me gustaba levantar la voz de protesta. Y ahí me empiezo a involucrar con la ruptura de los 25, de María Paula Romo. Sí, ella nos contacta con, se me va el apellido de un muchacho que ya está joven, ya casi unos 5 años menor a mí. Nos contacta y nos pide que empecemos a hacer estructura acá. Entonces yo empiezo un poco a hacer estructura porque veía en la ruptura una oportunidad de hacer algo diferente. Y ahí me piden que en cambio que encabece y ayude a liderar las juventudes de aquí ya de la Revolución Ciudadana. Y ahí empieza mi caminar dentro de este proceso. Pero ahí firme. Yo no me he ido y ni pienso irme, ¿sí? Nunca ha habido propuestas de otro partido político, de otra organización. Nunca le han dicho, ve Blasco, sal de ahí, ven acá. Cuando fue la época dura con la traición de Moreno, me buscaron para consolidar una estructura. Entre ellos conversé con el mismo Marcelo Jaramillo, él estuvo en Democracia Sí en ese momento, ¿no? Democracia Sí. Claro. Y claro, me pidió de que deje y que, no salís con nosotros, y terminó saliendo con Democracia Sí, ¿no? Yo le dije, no, nosotros tenemos estructura. Ve a todas las personas que se conectan con Ecos del Cañar, gracias por estar nuevamente una semana más con nosotros en este programa El Otro Perfil. En esta oportunidad contamos con la participación del ingeniero Blasco Luna Arévalo. Él es asambleísta por la provincia del Cañar, de las filas de la Revolución Ciudadana. Ha sido militante de esta organización política, ocupado algunos cargos públicos aquí en el Cantón Azogues y a nivel provincial. Ingeniero, además de político, también ha ejercido su profesión en algunos espacios. Siempre suelo empezar este espacio yo, y no me cansaré siempre de repetir esta pregunta de ¿quién es Blasco Luna? ¿Quién es la persona que está atrás ya de la figura pública, del asambleísta, de la autoridad, del militante de la revolución? ¿Quién es Blasco Luna? Álvaro, gracias. Saludar a la ciudadanía por escucharnos, por estar pendientes de nuestro actuar, que día a día lo cumplimos. Creo yo de que la pregunta que usted me formula la profundizo, porque al final del día lo que he buscado de mi vida es hacer un espacio de servicio, de que las acciones que uno realice surcan un efecto para bien, y que sobre todo se siembre una esperanza en una sociedad más equitativa, teniendo en cuenta que vengo de una familia clase media, una familia que hemos vivido en pobreza, que nos ha tocado salir en adelante con base a sacrificio, dedicación, viviendo injusticias inclusive por sectores de poder que muchas de las veces han cometido injusticias con mi misma familia, con mi papá, y esa bronca de no haber podido hacer nada en esos momentos porque lamentablemente el poder terminaba mandando o terminaba disponiendo y uno tenía que agachar la cabeza, y eso me ha motivado siempre a
a luchar. ¿Qué pasaba? El poder de sectores como el poder judicial en la década de los 80, de los 90, había corrupción, se pedía coimas para solventar problemas. Nosotros en un momento vivíamos del sueldo de mi papá, de lo que ganaba en la carpintería, de lo que hacíamos, de ayudarle con un poco de ganado que teníamos. Y cuando mi papá tenía que salir en adelante, cuando nos endeudábamos para comprar un terreno, un predio, el chantaje, la coima, el que no querían agilitar los trámites en el municipio si no les daba plata, o que corrupción, ¿sí? Mi mamá yendo a un seguro social en el que no había los medicamentos, en el que les hacían pasar primeros a sus amigos para atenderles, se tomaban el café, y yo con mi mami sentado en la silla de fuera de aquí, en la Ayacucho, lo que era la seguridad social, esperando las ganas, mi mamá sin poder pararse porque estaba enferma. Son 12 años que falleció mi mamá, esa bronca, esa ira, me impuso a no ser un ente más y a meterse en la política. A meterme en la política, porque la única manera de cambiar esto era metiéndose para limpiar tanta porquería y tanta lacra que se ha vivido siempre de los apellidos rimbombantes, los que llevaban sus pacientes a las clínicas para sacarles la plata porque no les atendían en los hospitales. Esa bronca, esa injusticia me motivó siempre a... Pero todavía hay, ¿no? Algo más. Lo hay, ha vuelto y ha vuelto con más fuerza, estimado Álvaro. Siempre ha habido, nunca se ha ido en realidad. O sea, le digo, de pronto han disimulado un poco, pero esta cuestión siempre ha le habido. digo, Álvaro, no porque defiende este proyecto político en el que ingresé justamente porque confié en este proyecto político de la Revolución Ciudadana, las cosas cambiaron porque habían los buzones de quejas, había la posibilidad de que nuestros padres reciban los medicamentos, de que sean bien atendidos, de que se sancione a sus médicos corruptos que utilizaban ese espacio para llevar a sus clínicas privadas, y apellidos rimbombantes que son de la provincia y que la gente sabe, no los voy a decir acá si me pregunta, pero esos eran, o sea, sinvergüenzas, y ahora ventajosamente ya no son tan parte activa de ese ejercicio político porque personas nuevas o que vemos a la política de otra manera nos hemos involucrado. Fabiolita Martín, yo puedo decir, por ejemplo, es una persona nueva que me da alegría, somos de tiendas políticas distintas, pero es como uno viene de abajo a marcar una diferencia y a dignificar el ejercicio político, y así concejales a nivel de la provincia, del país, que se involucra y que sobre todo busca cambiar, marcar una diferencia. Vengo de eso y ahí me mantendré. Y viene del sur de la ciudad también, de la ciudadela de Chofés, ahí siempre. Sí, ahí yo viví, vea, de la parte baja de la ciudadela de Chofés, porque ojo, la ciudadela de Chofés no élite, no, pero sí una clase, digamos así, de gente que tenía su casa. Yo vivía abajo de la ciudadela de Chofés, colindando casi con el río, ese sector entre el Camal, entre la zona Nuevo Mercado actualmente. Exacto, el barrio La Esperanza y la ciudadela de Chofés. Nosotros nos creíamos ahí con las familias Shindón, que viven en esos sectores, la familia de mi papá por Vargas, ahí siempre, Álvaro, vea, siempre me gusta estar haciendo remembranza y acordarme siempre de donde vengo. Para mí lo más bonito era sentarme un domingo en la casa a comer un plato de comida con mi madre y mi padre ahí, con mis hermanos, que era fruto del trabajo y del esfuerzo. Que lo comíamos con mucho gusto porque era fruto de un trabajo. De eso vengo, Álvaro, y así me mantengo. Uh-huh. Y en la parte sur de la ciudad, el río, por ejemplo, usted dice cerca del río, el río Burgay. Claro, por supuesto, con mis primos, vea, muy pocos conocen, tengo 2 primos con los que trabajaba y porque iban Se puso nostálgico. Sí, es bueno a veces recordar estos temas. En la carpintería iban a ayudar a lijar alguna cosa porque para ganarnos para un pan, para alguna cosa. Antes es mi primo, sí, eras una, con él nos criamos ahí jugando en el río con Edmundo Shindón, de mis 2 primos más cercanos de aquel tiempo. Marcelo Bustos, que vivía más en Cuenca, venía los fines de semana, y en el río íbamos a jugar con los carritos de madera, carro de tabla. Y en ese tiempo sí había cómo meterse al río. Claro, sí, ahí aprendíamos a nadar inclusive, todavía, aunque ya estaba un poco contaminado, pero aprovechábamos
cuando se pegaban las buenas crecidas del río, nos íbamos a nadar, a jugar ahí, hacíamos los paseos. Para nosotros no teníamos plata ni opulencia. Ahora muy probablemente dice, nos vamos de vacaciones, ¿no es cierto? Usted coge un transporte, se va a la Troncal, se va a otra provincia, si eran algunos a otro país. Nosotros en las vacaciones esperábamos con gusto el irnos de paseo con la mochilita, con unos huevitos que producíamos ahí, unas papitas a cocinar al otro lado de la orilla, ¿no es cierto? La playa, la Concordia, ¿sí? Donde dicen que se han procreado muchos azogueños en la Concordia. Allá nos íbamos nosotros. ¿Y usted no procrea por ahí? No, para nada, no es guagua todavía. No, íbamos a los despistes con mis primos mayores, ¿verdad? Qué bonito acordarnos, ¿no? Decía, vas, esa pareja, ya llegó, ya se metió por allá. Íbamos a los despistes, ¿y qué eran los despistes? Llegábamos a molestar. Y a molestar porque se estaban besando, abrazados, se estaban besando, ¿no es cierto? Y para nosotros eso era, hey, están besando, les dejábamos que se besen, y la travesura de los guambros, cogíamos las chambas, sí, de tierra, y era, suéltale, déjale, y botábamos las chambas y corre, salíamos corriendo, y salía atrás del novio, desesperado a ver quién guambra le ha hecho pasar un mal momento. ¿Y algún ¿no? conocido, o sea, que se topa actualmente, que se acuerde de que... Claro, por supuesto que, bueno, nosotros como éramos... No va a decir nombres, obviamente. No, pero vean, nosotros éramos guambras desconocidos, pues, ¿no es cierto? Claro. Que llegaban de acá de Azogues, entiendo, con sus parejas. Yo no, si me preguntan, no me ubico quiénes eran al momento. Pero, ¿no? o sea, por ejemplo, algún funcionario público, alguna autoridad que de pronto... Podría haber sido, ya. Generalmente eran jóvenes que, entiendo, estaban ya en el colegio, universidad, sexto curso, qué sé yo. Nosotros guambras de, qué sé yo, 10, 12 años, íbamos a jugar pelota, ¿no es cierto? Y ahí de pasito íbamos a molestar, en definitiva, pero sanamente, ¿no? Y eso le decía, hacíamos de tus paseos, íbamos ahí con la vigilancia de algún padre de nosotros a cocinar, a buscar la leña, cocinábamos, hacíamos las papas del arroz, comíamos, y para nosotros era el mejor paseo de vacaciones con los primos, con los vecinos. Y regresábamos con contentos, íbamos a contar en la escuela, me fui de paseo en estas vacaciones. Vea esa sencillez, como se vivía la vida, ¿no? Ya nos sentíamos orgullosos porque escuchábamos muy probablemente a compañeros que se iban de paseo, y está bien, en sus posibilidades, a otras provincias, qué sé yo, o tenían familia en Estados Unidos, visitaban nosotros. Sí, también me fui de paseo, pero me fui de paseo al otro lado del río, a comer un huevito cocinado con las papas. Pero es que antes también, por ejemplo, la ciudad no estaba tan tendiendo yéndose al sur, tan sí, extensa claro, al sur. Claro. Actualmente se va al sur la ciudad Sí, y poco a poco el área urbana solamente se ha vuelto comercial. Usted camina a las 6 de la tarde, no vive casi nadie aquí. Sí, efectivamente, la gente ha migrado tal vez por un poco más de tranquilidad hacia el sur, Charasol. ¿Cómo era antes aparte de lo que... Eran cultivos. Eran árboles frutales, la línea del tren que era tradicional escuchar en la tarde al ferrocarril que pasaba ya sonando, pitando, ya, entonces eso era ya mijito, ya es las 5 de la tarde, tienes que ir a ayudar a traer a las vacas. Entonces nosotros ya sabíamos que dejábamos de hacer la tarea, de dejar de hacer nuestros trabajos, porque me gustaba ser responsable, ayudarle a mi mamá, a mi papá, a arreglar al ganado y regresaba luego a terminar. También, pero no muchos, no, sabe que no, uno que otro nada más, pero más teníamos, mi papá le gustaba siempre tener ganado, y hasta la vez tiene mi papá su vaca, porque esa es la distracción, ¿no? Tengo leche en propiedad, como se dice, pero los años pasan, y ahorita ya ni esa leche se puede tomar pura, porque es leche pura, con alto contenido de grasa, ya es el hinchazón de la barriga y esos temas, ya ahora también hay que mezclarle con agua, pero sí, era eso, ¿no? Una zona dedicada al cultivo, la familia Huestán, la familia Mora que vivían por allá. Ahí era una gran hacienda de la familia Aguilar, donde funciona al momento el terminal terrestre, donde está la universidad, y el pedacito de ese tiempo del frente, ese es el que terminó comprando al final del día mi papá, endeudándonos en 30,000 sucres, nunca me voy a olvidar, 30,000 sucres, que era un platal, como decirle ahorita, unos $300,000, era un platal. Y nos tocó sacarnos la madre trabajando hasta la noche, vender un pedazo de terrenos luego para poder terminar de pagar esa deuda en el banco, ¿no? Entonces, son de las cosas que a uno le quedan. Ahora ya todo eso está poblado, en definitiva, sigue creciendo la ciudad, se extraña esta tranquilidad. El puente que cruza la Che Guevara, ese puente fue construido, ¿qué será?, en los 90, y entró en funcionamiento ya 10 años atrás porque no terminaban de hacer esa vía.
no terminaban de hacer esa vía y nosotros subíamos con una escalera por ese puente para cruzarnos al otro lado, o teníamos, mi papá hizo un puente de palos que siempre crecía el río, era amarrado con los cables, se llevaba a ayudar a traer los palos para de nuevo poner el puente de palo para poder cruzarlos, o de no teníamos que ir a dar la vuelta por Puente Rojo, ese tiempo le decíamos el puente de la Abad, por acá se me va el nombre del puente este que es al lado del centro comercial Arévar. Esa era la realidad que vivíamos, pero así crecimos. ¿Y en dónde estudió? En La Salle. En La Salle. ¿Y por qué en La Salle? Y exacto, eso le quería preguntar porque habla de una familia que no tenía muchos recursos, La Salle, colegio privado, colegio católico. Sí, ¿Cómo se...? En La Salle, porque el nivel de la pensión de La Salle no era muy elevado. Pero mi papá era de los que siempre nos decía, mi hijo, de donde sea hay que sacar para darte para el estudio, porque los colegios públicos tenían muchos paros, recordará usted. Se iban 3, 4 meses de paro y decía, como que estés en la casa aquí, ¿no es cierto? Definitiva, o como que estés en la calle. Como que estés en la calle, tienes que irte a La Salle, y un par de veces a mí de La Salle me sacaron de clase porque no pagaba la pensión y tenía que bajar a buscarle a mi papá para decirle no se ha pagado la pensión. Mi papá cogía adelanto de obra, como sea, y se pagaba la pensión, porque aparte éramos 4 hermanos. Solo una hermana estudió en colegio público, mi primera hermana, la Diana, en el Luis Cordero, porque era un colegio, digamos así, bueno, pero mi papá en cambio le desagradaba los paros, decía, tienes que hacer algo en la vida, tienen que hacer algo en la vida, como sea, pago el estudio, y nos pagó en La Salle. No es una pensión, o en ese tiempo no era una pensión tan elevada de por medio, ¿sí? Entonces, así es que estudié 12 años yo en La Salle. ¿A quién recuerda de todo ese periplo de La Salle? Muchos, yo nunca me de olvidar de docentes como los hermanos españoles de Joshua, el Iñaki, que me enseñaron sobre todo a valorar el estudio y el conocimiento, a enrolarme con la colectividad, porque hacía yo también labor comunitaria en la parte de acá de Aguarongo, sí, inclusive en la universidad me vinculé allá en un programa de ayuda comunitaria, trabajaba o era parte de la pastoral, de lo que me recuerdo. Pero amigos entrañables de colegio con los que compartí 12 años, hay varios. O sea, me quedaría mal porque éramos como 25 o 30 que nos graduamos. Dutanes, Aguaizas, Romeros, Córdobas, Suscal, varios compañeros con quienes Suscal siempre... Omar, exacto, el mi bombero. compañero, exacto, sí. Era mi yunta, éramos muy buenos panas, nos sentábamos igual. Alguna vez fui a hacer un trabajo en la casa de él, la mamacita me brindó una rica comida, nunca me olvido la finada mamá. El papacito trabajaba en la Huapán y a ellos creo que les daban, digamos así, las canastas navideñas. Oiga, y la primera vez que comí una carne ahumada, nunca había comido yo carne ahumada. Entonces ellos, no entiendo, les daban como parte, ¿no es cierto? Entonces era un pernil ahumado, qué bestia. Yo a la mamá le pedí, nunca me voy a olvidar que me regale un pedacito más, porque justo estábamos de 6º curso, haciendo el trabajo de tesis, de graduación, algo de eso estábamos estudiando, y la mamacita, para que una matrona, una dama, venga, joven Luna, siéntese, comía y me sentía a gusto, ¿no? Y muchas veces yo no podía hacer eso, llevarles a mi casa, porque en mi casa había pobreza, no había como para poder brindar así algún plato más a alguien más, porque vivíamos en pobreza, estimado Álvaro. Bien, usted indica que su papá por el tema de la educación le vincula al área a una educación privada básicamente en La Salle. Correcto. Sin embargo, a la par se iban dando grandes movilizaciones y todo. Y usted desde ahí empezando a pegarse al tema de la izquierda, de la revolución. ¿Pero cómo hacías estando en colegio? Qué buena pregunta. En colegio católico, en colegio privado. Estuvieron a punto de expulsarme de La Salle por varias ocasiones, pero no por salir al paro, por majadero, porque faltaba el respeto. Fui del cuadro de honor en la escuela, en el colegio, porque me exigían a estudiar y me gustaba también cumplir. Y además de los sacrificios de los papás, tampoco había cómo dejarles mal. No, uno jamás dejarles mal. Nunca me quedé supletorio para hacer esa puntualización. Pero yo siempre era de los que me hacía acuerdo el Mulo Córdoba, de que siempre fui de los que tomaba iniciativas o batutas, presidente de varias veces de los grados desde la escuela, el que tocaba la campana para entrar y salir del recreo, 1 o 2 años. Y en esas ocasiones me estuvieron por expulsar porque me ha gustado ser muy analítico, ¿no? Siendo católico, no es que creo estrictamente en todo lo que señala, ¿no es cierto?, la Biblia, la iglesia,
porque hay muchas injusticias y uno ha ido aprendiendo inclusive y valorar estas injusticias. Y una de las preguntas que yo siempre les hacía era, pero ¿por qué nos adoctrinan al punto de que tenemos que creer únicamente que salimos de Adán y Eva, ¿no? Es un tema debatible, ¿no? Cuando hay una teoría de la evolución de las especies, ¿no es cierto? Yo preguntaba, indagaba estos temas al punto que el profesor de religión, un hermano católico, no me recuerdo el nombre, me dice, hasta aquí llegaste, Luna. Te vas al rectorado, que este momento te entrego la carpeta y te vas de la unidad educativa. Puta, yo me hice pálido, porque enseguida se me vino a la mente mis papás. Tuvieron que llegar mis papás y me comprendieron ventajosamente, y lo único que me llegando a la casa no me castigaron, me reprendieron, porque más antes era la correa, pues no, claro. yo qué va a decir mi papá, un par de veces sí me ¿Por qué? había dado, porque no sacaba el 18 o el 19. ¿Solo por eso o por Sí, travieso no, también? no, también sí, por travieso, pero un par de veces también jugando a mi hermana, le salí tocando con algún objeto en el rostro y creo que ella conserva una pequeña lacra, jugando, ¿no? Pero cometí algo que no era correcto, entonces mi papá me reprendía con la correa, mi mamá más a chancletas, como se dice. Pero al final del día me sirvió, porque nos ayudó también a saber aprender de eso, ¿no? Entonces... Pero nunca salió un paro estando en el Es que colegio. no nos permitían en la Salle salir a paros. No nos permitía. Yo en la universidad es que empecé a salir a los paros. Nosotros queríamos, éramos que ábranos la puerta, queremos ir al paro, porque llegaban los del Juan Bautista, únete al paro, como es la Sayano, únete al paro. Nosotros queríamos salir, no, cerrado la puerta, no pueden salir al paro. Pero los Ya. técnicos sí se unían y Por salían supuesto, una sola. salían una sola a protestar. En la tarde a veces, me acuerdo a un par de paralizaciones cuando yo estaba en el colegio y ahí cerrábamos la 24 de mayo en mi barrio, y ahí sí éramos nosotros de los que también poníamos ahí miguelitos, virábamos árboles, llantas y todo lo demás, ya, pero en clases no nos permitían salir a los paros, no nos permitían salir. Yo estuve en la Universidad de Cuenca, en la estatal, y fui partícipe de la movilización, primer año de universidad creo, de Lucio Gutiérrez. Estuvimos metidos ahí en la bronca, me gustaba levantar la voz de protesta. ¿En el gobierno de Lucio o cuando Lucio hizo Chumbirato me parece que es, no estoy bien si es que Chumbirato, sí claro, por Bucarán, cuando cae Bucarán. En el 2000. Sí, en el 2000. No, 98 cae Bucarán. Ya, 98. En el 2000 asciende Lucio con Vargas y Ya, en el 98 y también en el del 2000. Cogíamos los buses de la universidad, ¿no es cierto? Parábamos y los buses íbamos llenos hacia el Parque Calderón y ahí armábamos la bronca, nos metíamos ahí en la pelea, a protestar, reclamar, a comer gas lacrimógeno. O sea, a mí me gustaba levantar esa voz, ya, pero siempre con cuidado, nada de ir a botar piedras en los locales comerciales, porque al final del día esa gente también pierde, pues, ¿no? O sea, una protesta que no perjudique a... Pero sí ha tirado piedras, tampoco es que dice voy a lanzar ideas, voy a lanzar propuestas. No, piedras no, le digo y le puedo aquí certificar de que no, salíamos a gritar consignas, jalado banderas, pero no, es que yo me ponía a pensar, esa piedra va a tocarle a alguien, pues, ¿no es cierto? Al final del día. Inclusive un par de veces, nosotros que estuvimos subidos en un bus tomado, otro grupo vino y lanzó piedras y casi ahí hay un par de decesos, porque en definitiva quisieron quemar el bus y decíamos, aguante, nosotros estamos en el paro, también venimos en este bus. Y yo veo el pobre hombre que llevaba el carro manejado a presión, o sea, una pérdida total. ¿Quién le arregla luego ese daño? Entonces uno también ahí empieza a diferenciar en lo que es una protesta, ¿no es cierto? Vandalismo. Versus vandalismo, ¿no es cierto? Entonces hay que diferenciar eso, porque no es coger y salir a protestar, hacer vandalismo, no. Hay que llevar adelante una protesta, pero que se escuche la voz y tiene límites, estimado Álvaro. Entonces sí, esa fue un poco mi relación en el colegio. Y desde ahí ya le empezó a gustar la política ya, ¿o no? O sea, es el hecho de hacer mismo, ¿no es cierto? Es el arte de gobernar la política al final del día. ¿El MPD en ese entonces o no? No, yo nunca fui ni de los chinos, nosotros en mi facultad formamos un movimiento independiente y lanzamos un candidato para terciar en las direcciones de la presidencia de la facultad, ¿sí? No se logró ganar, pero igual no nos apegamos a los chinos, porque yo me iba a recibir clases de inglés
y veía ahí mucha gente que se pasaba de facultad en facultad. Entonces perdía en sociología, se iba luego a ¿cómo se llama esto?, a economía, ingeniería comercial, y ya estaban ya casi con bastón y seguían ahí metidos en la universidad. O sea, no es correcto, no es lo adecuado, ¿no es cierto? Utilizaban ese ejercicio para aprovecharse de a conveniencia y no a hacer un verdadero liderazgo. Terminaban transando con las autoridades de la universidad privilegios de ellos y las luchas quedaban en nada. Entonces eso no es correcto, no es adecuado. Eso también es bueno diferenciar. Y nunca fui ni de los chinos, ni de la Jota, ni no. Nosotros manejamos con un movimiento, con algunos azogueños, me acuerdo que éramos parte de la universidad. Diego Machado de mi facultad, por ejemplo, está Raúl Medina y algunos compañeros más. No nos metíamos en esas cuestiones porque veíamos que había mafias también de por medio. Y nunca se vinculó a ninguna organización política. Entonces. No, yo me entro en política. Termina la universidad y ejerces la profesión. Sí, ejercí la profesión, empecé, me fui a estudiar fuera, me gané una beca en la universidad para estudiar en el Instituto Geográfico Militar. Ese tiempo empezaba a conocerse todo sobre el geoposicionamiento global, los satélites, el manejo de información, radar, lidar, ¿no es cierto? Todos estos temas de los, ¿cómo se llama estos? De los planes de ordenamiento territorial. Salí beneficiado, me gané, me fui una beca y ahí me empiezo a involucrar con la ruptura de los 25 de María Paula Romo. Sí, ella nos contacta con, se me va el apellido de un muchacho que ya está joven, ya casi unos 5 años menor a mí, nos contacta y nos pide que empecemos a hacer estructura acá. Entonces yo empiezo un poco a hacer estructura porque veía en la ruptura una oportunidad de hacer algo diferente y de levantar la voz. ¿En qué año? ¿2006? ¿O 2007? 2005, 2006, 2005. Lucio cae, ¿en qué año cae Lucio? 2004. Ya, en el 2004, desde el 2003. 2003 ya militamos. Y cuando cae Lucio, nosotros fuimos artífices también de estas protestas a nivel de Cuenca, más que nada, ¿sí? Pero me pidieron que pueda liderar un poco aquí en la provincia de Cañar, empezamos a querer armar alguna que otra estructura. ¿Y quiénes caminaban en ese caso? Barzallo es este muchacho, sí. ¿De aquí? De aquí, sí, Barzallo, sí. Un muchacho a quien, discúlpeme, no quiero con ese término, pero muchacho me refiero que es más joven que mí, es un joven que con mucho principio, con mucho conocimiento, formación de por medio, buscar armar estructura acá. Pero yo me decepciono cuando cae Lucio y me llega a mí un correo electrónico, todavía tengo guardado en el Yahoo, algún rato habría que buscar porque no se borra nunca eso, en el que María Paula Romo prácticamente dentro de esta estructura de rupturas nos obliga a que nos vayamos en contra de esta decisión porque ella se había sentado a conversar con Lucio en aquel entonces. Yo le respondo con un correo diciendo que yo no me presto para este tema, que el Funto me responde casi amenazando. Yo ahí le conocí ya más a María Paula Romo. Sí. Ah, pero usted era PAN entonces de ella. No sé si ella se acuerde, pero yo era yo de los que participaba en ese tiempo en ya diálogos telefónicos. En ese tiempo no había Zoom y esas cuestiones, no. No, creo que nada. Nada de eso. Hi-Fi. Sí, el Hi-Fi 5 había, ¿no? El Hi-Fi 5, sí, bien que ya se acuerda, sí. Ajá, sí, exacto. Entonces, pero ahí de nuevo sufro, o sea, me alejo porque me decepcioné, ya. Pero más resulta que entran a formar parte ya de lo que fue la estructura de la Revolución Ciudadana y ahí... De nuevo le llamo. Nuevamente se arma una estructura con el Fanders, creo que era, no recuerdo bien, en el que Falconín. Me parece que fue Fanders, Ocles, nunca me dio olvidar, Ocles. Entonces dicen, ya, dimemos las perezas y armemos nuevamente esta estructura. Entonces, ayudemos a la Revolución Ciudadana en la provincia de Cañar, vincúlate en la provincia. Y me vinculé y ahí empecé un poco a ser parte, pero yo ¿Desde la primera candidatura de Rafael? Desde el inicio de Rafael, ¿sí? Cuando él ya sale como candidato. Y ahí es que yo me ingreso y me toman en cuenta, ya siendo gobierno, empiezan a pedir perfiles, ¿no es cierto? Y me toman en cuenta para asumir la dirección del CREA. Si se recordará, el ex-CREA, ¿no es cierto? Centro de Recuperación Económica. No me acuerdo, pero he escuchado. Ya, en el 2007, pero a un proceso correcto, de desmontaje del CREA, ya, y mandan mi hoja de vida y me toman en cuenta y entro a formar parte del gobierno. 27 años, director provincial
del Centro de Reconvención Económica de Azoa Cañar y Moreno Santiago en el Cañar. Puta, se pusieron como locos Guambra, culi cagado, venir acá y a desarmar una estructura que estuvo, o sea, bien mal. Discúlpeme, corrupción, pendejada y media. Entonces yo fui parte de ese proceso por un año y ahí me piden que en cambio que encabece y ayude a liderar las juventudes de aquí ya de la Revolución Ciudadana. Y ahí empieza mi caminar dentro de este proceso. Pero ahí firme. Yo no me he ido y ni pienso irme, ¿sí? Nunca hay que decir estaba no de bebés. ¿Pero qué le decían sus padres cuando ya se involucra en política? Primero, que no ha querido que esté en los paros y en la universidad estando en los paros. Muy respetuosos, ¿sabe? Porque sabían que siempre mi manera de pensar. Entonces, muy respetuosos, me decían, sí, siempre hazlo con cuidado, las cosas hay que medirlos. ¿Pero sus padres compartían la ideología o de pronto decían, chuta, este man no? No, sí, porque se vio cambios. Mi mamá vio cambios. No, pero por ejemplo, cuando estaba Rafael en la primera candidatura, o sea, nadie le conocía, simplemente fue el discurso, sí, es que se empieza la correa de él exacto, en la se campaña. Empieza a percibir el cambio en el que empieza a tomar en cuenta a gente como yo en aquel momento, sí, que nadie le paraba bola porque usted recordará los cargos o los espacios de los partidos políticos eran heredados, pues, ¿no es cierto? Los de la familia tal que asumen esto, que los otros de la familia tal asumen esto, o sea, no tengo nada contra ellos, pero eran los mismos. Eran los mismos. Si usted hace un recuento de quienes asumían el poder, ¿no es cierto?, como diputados, eran los papás, luego los hijos, luego del hermano, del papá, o sea, los mismos. Entonces, nunca iba a haber cambio. ¿Y quiénes eran los que ocupaban los cargos altos de la corte? Eran los familiares, el cuñado, la cuñada, ¿no es cierto?, el tío. Eso eran, o sea, era esa hegemonía de poder en el que, me acuerdo, mis tías trabajaban en el hospital alguna vez, buscaron. Yo era guagua todavía, había una vacante para el área de cocina. Entonces dicen a mi mamacita que aplique, ¿no? Para ir. ¿Y qué era ese tiempo? Ir a hablar. Entonces, ¿cómo era la idea de hablar? ¿No es cierto? Llevada la gallinita. Llevada la gallinita a hablar con el... Gallina, ¿no huevos, un cuy en el mejor de los casos. Ya, correcto. Para que le den el puesto, creo que se comió como 3 o 4 gallinas. Y nunca le dieron el puestito a mi mamá en la cocina, ¿verdad? Entonces yo también ahí yo me daba un asco, decía, o sea, está bien, pues sean sinceros, no le voy a dar, pues no hagan que das, ¿no es cierto? Y aparte, que se traguen, en definitiva, y que ni siquiera le den, pues no, de por Pero medio, usted, ¿no? por ejemplo, ya ahora asumiendo poder, nunca le han llegado con una gallina o con un cuyo. Sí, ¿Y usted ha comido? Ya, eso es bueno, eso es bueno esa aclaración. Yo siempre les he dicho, no se molesten, yo no, si se puede generar oportunidades, yo no les he pedido nada, y usted puede conversar con la gente que ha logrado adquirir a un espacio público. Nunca les he pedido ni plata, ni comida, ni nada, porque no es correcto, por lo que le acabo de contar. O sea, la gente se siente decepcionada de ver eso, ¿ya? De que les reciben. Entonces, pero hay gente que, pese a eso, se han valido de mi papacito, de mi hermana, te fueron dejando este cuisito que comas. Digo, no cojan, por favor, me molesto. No, o me molestaba, no. Ahora ya como, digo. No. Entonces, les llamaba un par de veces, les dice que se les devuelva, pero la gente con las lágrimas de los ojos, no, si no es por nada, es por el aprecio que tenemos, sirvas. Entonces, también a veces uno dice hacerles un desplante, ¿no? Pero digo, ¿pero por qué? No deben molestarse, así no se hace política. Cuando uno puede ayudar, lo hace. Mucha gente, cuando estuve, por mencionar una institución, en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, les pudimos dar una mano, sin esperar nada a cambio, absolutamente nada a cambio. Porque habían esas posibilidades, cumplían con el perfil, venga, trabaje. Y hasta ahora trabaja ahí, ¿ya? Y yo no es que lo he hecho por intereses personales, porque cuando se ha podido dar la mano, porque la gente busca llevar el pan a la mesa, pero con transparencia, ¿no es cierto? Concursos que se han dado, que no sea malito las preguntas, pero usted ha tenido las preguntas. Yo no hago ese tipo de ejercicio público, yo no sirvo para eso, ¿ya? Entonces no vengan a mí a pedirme de que les favorezca cuando todos merecen o deben tener las mismas oportunidades de por medio, ¿sí? Pero para mí también es importante la consecuencia en el proceso que usted defiende. Te apoyo, me apoyas. Ya. Si usted llega a obtener un espacio con un gobierno que generó puentes de empleo, ¿no es cierto?, que dio oportunidades para que profesionales entren a la función judicial, a la fiscalía, ¿no es cierto?, a los hospitales, ¿no es cierto?, al registro civil, a la policía, como docentes.
Si un ciudadano es consciente de que tuvo esa oportunidad, no solamente por el hecho de ser capaz, sino por el hecho de que el Estado destinó recursos, lo más correcto y cierto es defender esa propuesta de gobierno, pues, ¿no es cierto? Esa política de gobierno, porque mucha de esa gente el día de hoy está llorando que no les pagan los sueldos al día. Mucha de gente está llorando porque ya les botaron de sus trabajos, porque ya no se asignan los presupuestos de por medio. Entonces, consecuencia, defender un proceso con la depuración, Álvaro, hay que depurar, la corrupción se tiene que combatir, venga de donde venga. Si mi hermano el día de mañana comete un acto de corrupción, tiene que pagar, poniendo como un ejemplo, ¿no es cierto? Pagar por ese acto de corrupción. No puede, no, es que es el hijo del juez, que dejemos de nomás, pobrecito, que se calle, que nadie sepa. El escándalo que ha pasado en estos días en España. Ya, el niño que quiso su pelota cuadrada, le dieron su pelota cuadrada siendo presidente, se manda a la farra ya de por medio y tratando de que todo se calle. No está bien, no es correcto, así no se hace política. La política se hace con transparencia. Pero, y si cometo un error, tengo que asumir ese error. Pero ingeniero, antes de adentrarnos en esa conversación que es bastante interesante también, ¿quiénes iniciaron con la Revolución Ciudadana aquí? Usted, por ejemplo, dice que fue uno de los primeros. De los que estuvo abajo. ¿Quién fue el grupo, el grupo que inició aquí? De los que estuve abajo. Yo no estuve nunca dentro de los visibilizados. Y lo digo, Raúl Abad, Moscoso, ¿no es cierto? Estuvo Patricio Chaca, sí, estuvo Raúl González, de los pocos que me voy acordando, estuvo Diego Guaraca, de algunos que me voy acordando, estuvo Edgar Cárdenas también, si más no recuerdo, de los que me voy un poco acordando. En la Troncal estaba también involucrada la que es ahora nuestra alcaldesa, Miriam Castro, de por medio, ¿no es cierto? El exalcalde Carabajal, de por medio, sí. Y así, el señor Choglo en el Tambo, ¿no es cierto? Avelina en Suscal, Darío Tito en Dele, de por medio, sí. Ellos eran la cúpula. Nosotros, Guambras, veníamos abajo. Y ahora ustedes la cúpula y el resto abajo. No, yo creo que buscamos hacer una administración paralela. Yo no estoy al frente del movimiento, está Julia Mendaño al frente del movimiento, ¿no es cierto? Pero y usted, Álvaro, vea, nos hemos podido inclusive ir conociendo más, y usted en la asamblea me ve que yo soy de las personas que saludo y converso con todo el mundo. Usted ve en la asamblea gente que llega pudiente, asambleístas, que tienen que hacerle loas, que tienen que saludarles con sus carrazos, con sus modos y sus pros. Nosotros llegamos a veces en metro, ¿no es cierto? Cuando el carro está dañado. Llegamos en un taxi, ¿no es cierto? Conversamos y saludamos con todos, de por medio. Y de ahí, ingeniero, lo que usted menciona ya, nunca ha habido propuestas de otro partido político, de otra organización, nunca le han dicho, Blasco, sal de ahí, ven acá. Cuando fue la época dura, con la traición de Moreno, me buscaron para consolidar una estructura. Entre ellos conversé con el mismo Marcelo Jaramillo, él estuvo en Democracia, sí, en ese momento, ¿no? Democracia, sí. Claro, y claro, me pidió de que deje y que, no salir con nosotros, y terminó saliendo con Democracia, sí, ¿no? Yo le dije, no, nosotros tenemos estructura. Y le prometo que si ese tiempo Marcelo Jaramillo, y con el cariño que le tengo a Marcelo como tal, ¿no es cierto? Por eso el apoyo que hemos dado y que lo daremos. Y sobre todo yo sí quiero dejar un mensaje, y aprovecho este espacio. Marcelo, usted en mí jamás va a encontrar nada más que sea consecuencia y agradecimiento por lo que hemos logrado construir en este tiempo. Si hay gente, no digo que la haya, pero si hay gente que le habla a la oreja creyendo que nosotros somos los enemigos, no es así, Marcelo. Sí, nosotros somos gente que defiende procesos políticos. Hay un poco de fricción ahorita. No hay fricción, pero me han pasado en estos días unos mensajes que hay gente que le habla muy probablemente al oído, queriendo desacreditarnos a nosotros, que somos un movimiento que hemos dado muestra de que somos fuerza y que trabajamos por la gente, muy probablemente por intereses de esa gente que muy probablemente le va a hablar al oído. No, Marcelo, yo le aprecio, yo le quiero, y usted me va a tener ahí, y nos va a tener como Revolución Ciudadana, porque somos parte de eso, haciendo de que su administración sea de las mejores, porque para eso nos metimos en política, ¿sí? Pero siempre hay que cuidarse. O sea, hubo la tentación de Democracia, sí. Sí, exacto, de Democracia, sí. Conversamos alguna vez con el Partido Socialista, pero no, pues que ustedes, los correístas, ¿cómo? Que sí, que no. Con un ex candidato a alcalde, inclusive, a algún momento, es que ustedes como correístas, ¿qué me suman?
ganamos al final del día la alcaldía acá en Alianza y esa persona que decía que le suman, pero, perdió. O sea, pero por ejemplo, y yo sé de quién hablo, pero por ejemplo, en ese entonces usted dice, empujándole a los socialistas que siempre nos criticaban, pero se dio una fanesca que terminó comiendo a la gente. Vea, al final del día nosotros lo que buscamos y a lo que nosotros encaminamos. Y ahí estaban algunos de los que usted dijo, los políticos que iban heredando el poder. Ya, sí, pero siempre dejando puntualizaciones, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, hicimos que se respalde y se apoye la candidatura de la prefectura de Marcelo, ¿no es cierto? Ya, una persona que es de pueblo, que ha incursionado en política por su afán de servicio, ¿no es cierto? Miriam Castro, el acercamiento con el Partido Socialista que ellos pidieron, ¿no es cierto? Javier Serrano, listo. Pese a que nos han golpeado también, ¿no es cierto?, líderes de ellos, nosotros hemos mostrado la otra mejilla y hemos dicho, pensando en la ciudad, papá de Javier. Ya, pensando en la ciudad, sí, o sea, yo no puedo aquí venir a decir que no, si nos ha golpeado, sí, pero cuando dice, ahí en cambio tomo las palabras, ¿no es cierto?, de que está en la Biblia, dice, si te dan en una mejilla, por el bien de la población, muéstrale la otra. Ya, nosotros hemos hecho eso, ¿no es cierto? Pero ya en la administración cada uno tiene que responder a su actuar, a su administración, pues de por medio, ¿no es cierto? ¿Qué es lo peor que le ha tocado pasar en este tiempo? Porque con usted hemos conversado en varias ocasiones y fuera de cámaras también nos hemos quedado conversando algunas veces y siempre se ha dicho que, o siempre he sostenido el criterio de que durante los 10 años del correísmo sí se generó un poquito de fricción, sí se generó, los que me apoyaban eran buenos, los que no me apoyaban no eran tan buenos, sino de pronto enemigos de la patria. Claro que cada uno cuidando sus intereses. A nivel de la provincia, embargo, sí. O sea, a nivel nacional entiendo que en muchas provincias esta misma dinámica, ¿no? Pero de eso aprendemos. ¿Qué es lo peor que le pasó? O sea, las pugnas de llegar a tener sus espacios no para servir a la gente, y yo me moría de ir a... ¿Pero qué es lo peor de pronto? ¿Algún insulto, alguna agresión? A eso iba, con el finado amigo Freddy Calle, éramos de los que nos daba iras de ver de que nosotros impulsábamos este proceso para haber ganado en primera vuelta con Rafael, y que al final del día Rafael no se enteraba de muchas decisiones que se tomaban en la provincia, nombrar directores que llegaban ahí para tratar mal a la gente y para minar en definitiva conveniencia, y eso iba en desprestigio del movimiento, y por eso terminamos muy golpeados, muy fraccionados, por esa gente que no entró a hacer un servicio público y que no supo también a la paz dar muestras y esta de lo que es la esencia, o debe ser la esencia de la Revolución Ciudadana, Alianza País en ese momento, porque al final del día fueron con Moreno, al final del día usted, Álvaro, les ha visto caminando, jalando otras banderas, inclusive de sectores de derecha. Esa gente nos hizo mucho daño, y ese es el malestar que a mí me ha causado, y que con varios de ellos... Pero de pronto, oye, hijo de tal y cual, algún pasquín, alguna cuestión, ¿qué le pasó? Me han insultado, muy probablemente. ¿Qué es lo peor que le han dicho? Insultos comunes y corrientes, no, ya. Pero no he caído en ese juego, porque uno también tiene que saber guardar las formas. Puede ser fosforito, muy probablemente, pero con política, Salvador Quispe no guardó las formas. Sí, guardé las formas, porque al final del día, él me insulta, me dice, calla, mamaracho, y por eso nunca me sancionaron a mí, porque presenté las pruebas, ¿no es cierto? Porque es cuando dice, silencio, carajo, estoy hablando. No. ¿Otra vez? No, es cuando estaba Viviana Veloz hablando, él estaba interrumpiendo. Entonces yo me paro y digo, ya, por favor, Poncho, pero no haya dicho, ya. Por favor, ponchos dorados, deje intervenir, sí, a la compañera, y creo que le ha llegado. Yo no he dicho Salvador Quispe Poncho Dorado, no, yo dije, por favor, ponchos dorados, ya, permitan intervenir. Coge y se vira donde a mí, me amenaza y me dice, cállate, mamarracho, algo así, silencio, mamarracho. Entonces, yo fui a representar a una provincia, pues yo no fui a que maltraten también ahí a la provincia, porque yo sentí una agresión personal a la provincia, y nos que hemos caracterizado, los de la provincia de Cañar, por defender nuestro nombre. Fui, me acerqué, y ahí se ve porque la compañera Yajaira Urrestra, después yo también revisando, me puse impulsivo, me coge así de atrás y me voy así hasta allá, y lo único que le encaro y le digo así, dime de frente, repíteme de frente. Se hizo pálido el hombre, pero los medios sacaron como que yo ya quise golpear. Nunca le iba a agredir. Yo tuve un buen maestro de ejercicio político, Juan Cárdenas, y él siempre me decía, Blasco, con los puños nunca se soluciona nada, se empeora. Pero sí le daba, Salvador. Se empeora.
No, no le iba, nunca No, le iba pero a sí pelear. le gana, digo, si es que le tocaba. No, o sea, que uno puede saber, uno no se puede creer más macho que otro. Sí, al final del día, para un fuerte habrá uno más, ¿no es cierto? Entonces, al final del día, los golpes no solucionan absolutamente nada de por medio, ¿no es cierto? Pero ahora en la coyuntura que atravesaron hace 6, 7 años como organización política, y que yo suelo hacer una analogía, de 35 quedaron 5, Ujú, porque bueno, se coincide con el número del partido actual también. correcto. La mayoría de gente se les fue. ¿Cómo volvieron a estructurar toda la cuestión? Empezar a trabajar nuevamente en la gente, en las bases. Nos tocó acá empezar desde cero, perseguidos, inclusive por gente que creí que éramos amigos, perseguidos, buscándonos procesos para querer desacreditarnos, desprestigiándose como que hubiésemos hecho algo malo. A mí me siguieron un proceso en mí, es que nunca cometimos nada malo, ¿no? Únicamente se entregaron los bonos en ese momento por producto del terremoto. Llegamos a asumir la responsabilidad para entregar y un proceso que será un medio año, que recién salimos nosotros librados demostrando nuestra inocencia porque la justicia nos terminó dando la razón. Pero esos actos de persecución hacen mucho daño al ejercicio político, porque le toman a la política como un espacio para revancha o un espacio para sacar provecho haciendo daño a los demás, y eso no debe de ser. Entonces nosotros el recomponerlo nos ha costado, ¿sí? Y también nos ha costado porque hay que hacer entender a quienes forman parte de un proceso político que no es un espacio para el reparto de cargos y el reparto de prebendas. Es un espacio para hacer de el servicio un verdadero ejercicio de atención a la ciudadanía. Porque pasa mucho en los casos, ¿no? Es que yo te apoyé en la campaña, pero tienes que darme sí o sí esto a cambio. O sea, eso hay que ir haciendo de que se entienda en la política que no funciona así la política, ¿sí? O sea, no hay que hipotecarse como persona para luego no poder cumplir con su intención misma de servicio. Entonces, ahora estamos en ese proceso y quería dejar puntuado, nosotros ya lo hicimos aquí provincialmente con esta unión, esta alianza para tener gobernabilidad, con aciertos y con errores, sí, correcto. No todo estará funcionando de lo mejor. Ojalá podamos cambiar, ojalá también nos permitan participar en ese proceso de cambio, y lo digo frontalmente en la alcaldía de Azogues, nosotros no tenemos puesto un solo director, ¿sí? O sea, que ojalá se pueda cambiar la administración un poco. Ojalá se escuche a la ciudadanía, ¿sí? No estoy pidiendo cargos de dirección, ojo, no ha sido mi manera de actuar nunca. ¿Algún familiar Sí. suyo está trabajando en los cargos o en las alcaldías o la prefectura? A ver, mi esposa, y esa es buena la puntualización, trabaja en la prefectura desde el periodo de Byron Pacheco, ¿sí? No es que ha entrado con... ¿Antes o después de la alianza? Antes de la alianza. Entró a trabajar con Byron Pues Pacheco. cuadrada la alianza No, ya. para nada. Tiene derecho a su trabajo también, ¿no es cierto? Ella llegó y trabaja en la prefectura desde antes. Y no en un cargo de dirección, ojo. Está en un departamento trabajando, ejerciendo su profesión como tal. Entonces, nosotros no hemos condicionado cargos. Si usted le pregunta al alcalde de Delec, no tenemos puesto un solo director de por medio. Si usted le pregunta a la alcaldesa de La Troncal, nosotros no hemos llevado un solo director, porque somos muy respetuosos y hacemos del espacio de lo político un espacio de servicio. Pero sí de recomendación. Con Miriam Castro hemos podido coordinar acciones para que se lleve adelante una administración que esté en sintonía con la gente. Y me siento muy contento de que Miriam está haciendo un excelente trabajo en La Troncal, con sus errores, sí. Pero cuando ella sale a la calle, porque cuando voy ella tiene la costumbre de salir a caminar con la calle, oiga cómo la gente es alcaldesa y se para y conversa, y yo me siento representado porque así tenemos que hacer, pues no. No es que ya soy la autoridad y no, es que yo ya de aquí tengo que andar únicamente conversando con unos pocos y no con otros. No hay que perder la esencia, Álvaro. Hay que seguir siendo uno como siempre ha sido, darle ese espacio a la gente. Así no le soluciona el problema. El mero hecho de escucharle a esa gente ya le da un aliciente, y siéndole sincero y diciéndole las cosas que se puede y que no se puede hacer, no con mentiras de por medio. Para ir finalizando, ingeniero, dos cuestiones. La primera, ¿están conscientes ustedes de que como organización política está complicada la situación para el 2025, porque incluso en la Asamblea mantienen un acuerdo? Está complicado, sí, por supuesto, pero no imposible. Porque el techo no logran superar.
Efectivamente, y ahí quiero llegar, y le decía estos acuerdos de gobernabilidad que hicimos inclusive para tener prefectura, tener alcaldías, tiene que replicarse a nivel nacional, y yo estoy haciendo ese trabajo, conversando con otros sectores, sí, porque es necesario conversar con otros sectores indígenas, sectores de la producción. No es malo ser empresario, ojo, pero cuando se paga los tributos, no cuando se va, ¿no es cierto? Con otras organizaciones políticas, me he reunido con dirigentes de la izquierda democrática a nivel nacional. No se asusten los que están aquí en la provincia, no es que estoy queriendo aquí hacer nada, conversar para lograr alcanzar acuerdos mínimos de gobernabilidad, porque de nuevo el neoliberalismo nos va a seguir ganando. Hay que sentarse a conversar con Pachacuti, y lo digo públicamente, y ojalá podamos conseguir un diálogo sincero, viéndonos a la cara, me refiero a Revolución Ciudadana, Pachacuti, Izquierda Democrática, del centro hacia la izquierda, a todos los sectores, para llegar a tener un acuerdo. Pero ¿están ustedes dispuestos a ceder la candidatura a la presidencia, por ejemplo? Sí. Porque en estos acuerdos la mayoría dice, bueno, unámonos, alineémonos, pero en torno a mí, ustedes de atrás nada más. Si a mí me pregunta, sí, pero yo no soy el Incluso usted está dispuesto a entregarle una candidatura aquí en la provincia, sí, por ejemplo. Vea, no nos aferramos, es que no, usted no puede aferrarse a una candidatura cuando lo de fondo es el país, de por medio, sí, lo de fondo es del país. Entonces, dejo también sentado ahí, es una decisión que la tomará el Buró Nacional, pero yo puedo dar fe que el presidente Rafael Correa Delgado, sí, lo que busca es poder conseguir también un gran acuerdo, pero también dejando de lado esas estigmatizaciones, ¿ya? Porque nosotros hemos demostrado que hemos sido y nos mantenemos como una de las principales fuerzas políticas, y acuerdos en la Asamblea, sí, de gobernabilidad. Les hemos dado los votos para que luego no haya pretexto de que porque no se aprobaron determinadas leyes económicas urgentes, no tiene recursos para sacar adelante al país. Y ya vemos el día de hoy que teniendo esas leyes, el empleo sigue en decrecimiento, la inseguridad continúa de por medio, ¿no es cierto? No hay posibilidad de inversión pública, le deben a los gobiernos autónomos descentralizados. Ya no tiene el presidente de la República excusa para decir por culpa de la Asamblea. La Asamblea dijo, necesito esto, le dimos, ya. Entonces, pero el acuerdo sigue en pie. Acuerdo legislativo, sí, al momento. La última votación que tuvimos, votamos en contra de la ley turística. Votamos en contra. Con los 7 Judas. 7 legisladores que entiendo van a ser llamados ya al comité de ética, porque lo ha dicho nuestro máximo líder, eso no puede pasar. Por sobre todo debemos nosotros orgánicamente tomamos la decisión y esa decisión debe ser sostenida. Entonces, hasta lo que supe, van a ser llevados al comité de ética y ahí deberán ellos igual presentar sus razones, y lo más probable es que reciban una sanción. ¿Sí? No, eso, por ejemplo, si a mí me pregunta, yo no concibo que dentro de una decisión... ¿Estaría de acuerdo que se separen de la bancada, por ejemplo? Que lo que decida el comité de ética. Pese a que sea la hermana del expresidente. Oiga, si el hermano de Fabricio Correa también pero deje que se quede como hermano siquiera. O sea, la hermandad quedará por siempre, ¿no? Pero al final del día es un tema orgánico. Entonces, yo no creo que por ser hermanos se les debe dar un trato diferente. ¿Se resiente cuando le dicen borrego? No, para nada. No, es que yo me resentiría si es que me insultaran. Borrego no es un insulto. Pero antes sí se sentían aludidos. Nos quería, pero vea, solamente en el análisis, ¿no es cierto? ¿Qué es el animalito, el borrego? Una persona, casi digo, un ser, ¿no es cierto?, que al final del día vive en su pasividad, en su calma, ¿no es cierto?, que en manada igual camina, avanza de por medio, ¿no es cierto?, que no le hace daño a nadie de por medio, que tiene que más bien cuidarse de los lobos al final del día. Entonces, no hay nada malo en ser borrego. Inclusive la campaña que llevamos adelante de Sí Soy Borrego pegó muy bien en la ciudadanía, en la colectividad en su momento, ¿no? Pero ya digo, yo ya hago ese llamado a la ciudadanía, tenemos que dejar de lado mucho odio y mucha estigmatización. Pero también de parte de ustedes, porque, bueno, en todo lo que acabamos de conversar, usted indica los ricos, los que tienen plata, y no está mal tener plata. No es malo, para nada, sí. Yo, y que bueno, para dejar aclarado, los que se han hecho ricos, ¿no es cierto?,
en detrimento del pueblo ecuatoriano, con coimas, con robos, ¿no es cierto?, aprovechándose del poder para enriquecerse. A ellos hay que extirparles, hay Igual que ser sancionarles. empresario tampoco No es es malo. malo, para nada. Hay empresas que han demostrado con lujo de detalle que pueden crecer y pueden salir en adelante. Y generan Sí, empleo. y generan Como puede hacer empleo, el por Estado. supuesto. Por supuesto, esas empresas bienvenidas sea. Hay emprendimientos que van surgiendo en el ámbito de la comunicación. Ustedes como empresa han ido creciendo. ¡Qué bien! Genera opciones de empleo. ¡Qué bien! ¿No es cierto? Y eso nos deben enorgullecer. A ellos hay que respaldarles y hay que apoyarles, ¿no es cierto?, de por medio. Sí. Pero en cambio, a esa gran empresa que evade impuestos, que en esta última ley turística se ingresa un artículo para la remisión de intereses, multas y recargos, que de seguro estos grupos de poder, que son los que más deben, van a aplicarse por medio, ¿no es cierto? ¿Cómo? ¿Cómo entender eso? No es correcto. No, ellos, esa plata que no están pagando en impuestos, que no honran sus deudas porque han ganado, sino no quieren, de todo lo que han ganado, no quieren pagar una parte de eso para invertir en el ámbito social público de los ecuatorianos. A ellos hay que exigirles que paguen, porque ellos se siguen haciendo ricos y son así un puñadito. Esos siguen creciendo en fortuna, tienen plata hasta para limpiarse, discúlpeme, sí, pero con esa plata que tienen en exceso porque no están tributando, no están pagando, mucha gente se está muriendo de hambre, mucha gente está siendo cooptada por los grupos narcoterroristas porque no tienen trabajo y no tienen empleo. ¿Algún enemigo que le ha dejado la política? Prefiero yo no considerar a la gente enemigos. No vamos a dar nombres, pero de pronto algún adversario con el que no mismo pueda zanjar diferencias. ¿Hay? No, vean, yo me he sido muy cauto en realidad. Al momento no se me viene a la mente ningún nombre, le digo sinceramente. Hay gente que en campaña nos quiso hacer daño, nos quiso denigrar, pero si usted lo toma eso personal, no va a avanzar en los objetivos fundamentales, que es el servicio a la gente. Entonces, es apartarse de la mala energía y caminar por el camino de servicio, de la buena. ¿Le gustó ser candidato? Sí, porque empecé a ver que sí se puede hacer algo cuando se tiene voluntad. Sí, pero ojalá también puedan tomar la posta, Yo lo he dicho y me ratifico aquí, estimado Álvaro. Yo estaré donde la revolución me necesite, nada más. Sí. Si es como candidato, si es como militante, si es como ciudadano, apostando desde el espacio que me toca estar. Nunca he buscado estar de candidato, estimado Álvaro, y le digo, ciudadanos, yo nunca me imaginé llegar a ser asambleísta, ¿sí? A estar al frente de una estructura provincial y ser dentro del grupo de los líderes. Me dicen que inclusive como un liderazgo nacional, gracias para los que tienen esa deferencia conmigo. No he buscado hacer de la política un espacio de vanidad, sí un espacio de servicio. Con los últimos temas que han pasado en estos últimos días, mucha gente me ha contactado, me ha escrito y me ha preguntado y han querido conversar. Yo les he dicho con todo gusto, pero siempre enmarcados en el espacio de atención y servicio a la colectividad. Porque para eso debemos utilizar el espacio político, para el servicio. Llegamos a la parte final, ingeniero, ¿cómo ha pasado? Muy bien, Álvaro, me ha hecho entrar en nostalgia, ha sido una conversación muy amena, muy bonita. Yo creía que íbamos más un poco al tema de, que también es bueno, no polémica en la política, discrepancias. Eso podemos hacer entre semana, no se preocupe. Por supuesto, pero lleno de nostalgia, muy contento más bien de este espacio distendido, el tiempo vuela, sinceramente, pero muy ameno, me la veré completo igual, luego las reprises de estas intervenciones, porque es bueno también escucharse para volver a vivir lo que uno es y también tener los pies bien puestos sobre la tierra. Esto algún día se acabará, mi representación, pero me quedará la satisfacción de que cuando camine por la calle, la gente por lo menos me responde el saludo que les daré y me digan, ahí va quien alguna vez hizo algo por el bien del país, porque lo peor sería, ahí va el corrupto que se hizo millonario, rico y utilizó, como comúnmente pasa, el espacio únicamente para aprovecharse. Eso hay que marcar la diferencia. Muchísimas gracias a todos, que tengan una buena noche. Gracias.